con el argumento de insistir en la suba del pasaje, habla de costos que se necesitan establecer y que... Para hacer un paralelismo, el costo en las empresas de transporte premisionarias del Viceministerio de Transporte está en 3.575, hablando de tarifa noviembre, y 4.946 guaraníes tarifa diferencial de noviembre. Eso es sin subsidio. Ese es el precio del pasaje, eso es lo que cuesta llevar un pasajero. Ahora, el pasajero paga 2.300 y 3.400. La diferencia es la que paga el Estado como subsidio en nombre y representación de cada... ¿Qué están pidiendo ustedes con relación a esto? Porque el reajuste implicará que alguien tiene que pagar. Y no hay cena gratis en el mundo privado. Tu presencia en este local no es gratuita, te la remuneran. Ellos no pueden prestar un servicio gratuito. Alguien termina pagando. La decisión de si el precio del pasaje aumenta para el pasajero o se genera un subsidio es una decisión eminentemente política, donde el empresario no tiene participación y mucho menos ¿Debería decisión. intermediar la instancia reguladora en cuanto a los precios para que se establezca este ajuste? Por supuesto, es la Municipalidad de Asunción la que tiene que determinar, regular, reglamentar y definir finalmente el precio del pasaje que tienen que cobrar las empresas. ¿Cree que no lo hizo aún? ¿Va a salir a criticar el tema también de la calidad del servicio que están brindando? ¿Ustedes atribuyen a este bajo pasaje que no pueden cubrir todas las necesidades en el tema con respecto a el servicio malo? Está en directa proporción al precio que se paga. Y te hago una analogía. Si vos te sentás a comer un asadito en la esquina son 10.000. Si vas a un restaurante 5 estrellas son $100. Entonces, es la misma Municipalidad de Asunción la que ha condenado a sus pasajeros a viajar en estas condiciones por comprimir esa tarifa y no permitir que el empresario haga el ejercicio de la inversión como consecuencia que está trabajando a pérdida. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Se genera el deterioro del activo y tus flujos son negativos. Pero también tienen la obligación de poner en condiciones un servicio por el cual se está pagando. Tiene la obligación de poner en condiciones en función a la tarifa que le fija el municipio. Porque se tienen que tener, repito, para la fijación de precios de pasajes, costos fijos, costos variables, remuneración al capital invertido, remuneración del capital. Ninguno de esos elementos hoy es atribuible a la municipalidad. Si no hay respuesta después de esta suspensión, ni siquiera tiene hoy, imagínense lo que les digo, y lo digo con conocimiento de causa, no tiene una estructura de costo para fijar el precio del pasaje de las empresas a las cuales él regula. ¿Qué pasa si es que no se subsana este problema de suspensión? Y estas 7 empresas tendrán que liquidar sus activos y ver a qué actividad se dedican. ¿Cuánto, César, la cantidad de personas o pasajeros que van a ser afectados con esta la cantidad, repetir los días sí, que van a estar haciendo? La medida de dejar de operar arranca el 7, va hasta el 18. Serán afectados unos 200 buses que trasladan unas 50.000 personas aproximadamente por día. Repito, solamente a todas las empresas que hemos citado y que son pertenecientes a la Municipalidad de Asunción. Entonces, a veces es la municipalidad la que tiene que fijar los precios, pero la última vez los mismos permisionarios habían subido el precio del pasaje de forma totalmente arbitraria. ¿Por qué subieron en ese momento o recién después se enteraron que ustedes había sido no podían subir de manera arbitraria sin avisar de un día para otro? No comparto tu expresión de manera arbitraria porque eso no es cierto. Esa decisión ha sido tomada en aquella oportunidad amparado en una resolución de la Junta que determina con meridiana claridad lo siguiente: el precio del pasaje debe de ser aquel fijado por decreto del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo había fijado el precio en ese monto. Entonces ahí no le vemos arbitrariedad. ¿Por qué hoy no lo hacen? Porque prefieren hacerlo de manera dialogada con el municipio y no a regañadientes. Pero entonces ahora lo mismo que ustedes quieren es que se iguale a ese monto que habían mencionado anteriormente en 1975, creo que... Que se iguale a los precios
que están determinados con rigor científico por el Consejo Asesor de Tarifa. ¿Cuál es el precio? Porque eso solamente es cuanto a lo que es Asunción, pero todos los demás voces del área metropolitana. Aquí lo que están pidiendo puntualmente es que el pasaje suba de acuerdo al costo real sin subsidio. 3.575 convencional y 4.946 diferenciado. Las empresas dependientes del Viceministerio de Transporte ya no sufren hoy los rigores del aumento o disminución del precio del combustible, la variación del dólar o la disminución o aumento de cantidad de pasajeros. ¿Por qué? Porque dentro de una tarifa técnica todas esas variables son insertadas y arroja un precio de pasaje. A ustedes, esa es la solicitud puntual. La solicitud es de que el precio del pasaje para las empresas permisionarias de Asunción tenga los criterios técnicos que deben de tener. Yo no sé si serán 1.000 o 5.000, pero se tiene que estudiar para poder tener el racional científico de discutir. Ser incorporados dentro de ese criterio que las demás empresas. Los criterios, claro, porque hay un solo criterio para la fijación de precio de pasaje. Una estructura de costos donde se insertan mis costos fijos, mis costos variables, mis remuneraciones y arroja un resultado. Lo que implicará en consecuencia acceder a ese subsidio. No necesariamente. ¿Por qué? Porque puede ser que el pasajero pague el pasaje sin necesidad que el Estado pague el subsidio. El subsidio es una decisión política, repito, y no empresarial. Política y no empresarial. Está fijado por decreto y es una prestación asistencial de carácter económico. Claro, pero incorporarse dentro de ese mismo esquema de las otras empresas, ¿acaso implica el mismo beneficio para ustedes? Perseguir un objetivo determinado. Imagínense. El mismo beneficio que finalmente, porque asumen todas las empresas dentro del mismo criterio establecido por esa línea técnica. Una decisión política, no empresarial. ¿Y por qué política? Y porque es el Poder Ejecutivo el que dice, el pasajero va a pagar 10 y yo, Estado, voy a pagar 1.000. No es una decisión empresarial. ¿Qué dice esa opinión que justamente cuestiona al sector de empresarios del transporte, que a base de extorsión buscan ganar más? ¿Qué extorsión? Y acceder al subsidio en base a estas medidas. Pero yo le estoy diciendo que es a la inversa. Rechazo el subsidio. No quiero saber absolutamente nada de ningún subsidio. Queremos que el pasajero pague lo que tiene que pagar, que el empresario pague lo que debe de pagar en materia de impuestos, que haga el ejercicio de la inversión y si quiere el Estado un subsidio, que le pague el subsidio a cada uno de nuestros pasajeros que hoy sabemos quiénes son gracias al billetaje. A la par que se incluya dentro de las políticas que establece el viceministerio. Pero las políticas no solamente son tarifarias, tienen que haber políticas de renovación, políticas de contratación, políticas de renovación de flota. ¿Cómo están ustedes con las flotas? Nosotros estamos muy bien, afortunadamente. Ustedes son testigos. Los vehículos que están... No, de Asunción. Claro, y eso estamos... Los vehículos de Asunción necesitan hoy un proceso de renovación, pero para darle a eso tengo que darle al empresario su tasa de remuneración, porque dentro de un Estado de Derecho la esclavitud fue abolida hace tiempo y no los puedo obligar a trabajar sin rentabilidad empresarial. No tienen la rentabilidad porque no se retiran. Es lo que están haciendo. Creo que nos está interpretando. Y se interpreta ahora ustedes. Lo que estamos haciendo es justamente porque los niveles de remuneración nos satisfacen la pretensión que ellos tienen como inversionistas, se están retirando del negocio. Salen del negocio. Salen del negocio. Bueno, este es el anuncio puntual que establecen desde Cetrapan. Reitero, las empresas del transporte público de Asunción que van a dejar de operar por un plazo de 10 días son línea 1, línea 6, línea 13.1, 13.2, 16.1, 37B, 37C. Siguen hablando aquí otro de los voceros del transporte, si les parece. Vamos a escuchar. Las reuniones que tuvimos en el mes de septiembre a través de aquella crisis que se ocasionó en esa época. En la Municipalidad de Asunción, en ese tiempo, el Ejecutivo Municipal remitió un pedido al Viceministerio de Transporte para que a través de su infraestructura pueda determinar la tarifa de las empresas permisionarias de Asunción. Así lo hicieron en el mes de noviembre, comunicaron a la municipalidad y la Intendencia preparó un proyecto de ordenanza fijando una tarifa,
una tarifa escalonada en forma provisoria y temporal, interín, ellos realicen las gestiones ante las autoridades nacionales del Ejecutivo para que la posibilidad del subsidio. Pero nuestras empresas ya no están en condiciones de soportar el tiempo que demandaría ese trámite. Entonces, en la Junta Municipal hoy hay un proyecto desde el mes pasado, hace 30 días, y está sin que haya tenido todavía definición hasta hoy. No, habla de un ajuste mínimo, escalonado y temporal por un plazo provisorio. 500, 600. 500, 400, pero en ese tiempo sí, las gestiones de la propia municipalidad ante el Poder Ejecutivo logran el beneficio eventual del subsidio, entre otras soluciones. Entonces va a regir esto. Si se logra en ese tiempo, entonces queda sin efecto ese ajuste. Pero hoy, como consecuencia del aumento último del gasoil que se dio el mes pasado, ya quedamos otra vez desfasados de esa situación y nos lleva a la desesperación hoy de tener que ofrecer prácticamente... ¿Cuánto es la pérdida que sufre el sector con este último aumento y todo lo que implica? Y general, nosotros trabajamos por redondo y nuestras empresas están perdiendo hoy 30.000 guaraníes por redondo con esta situación actual. O sea, con un promedio de 4 redondos por día son 120.000 guaraníes por unidad estamos perdiendo hoy. Y lógicamente es insostenible. Hemos sobrellevado los efectos de la pandemia en el 2020 y yo le llamo una pandemia del gasoil porque en menos de un año subieron 5 y la tarifa es 2.000.